Saludos a todos. En esta oportunidad aplicaremos un caso práctico de procesos estocásticos referente a las cadenas de Markov. Específicamente trataremos el caso de las cadenas de Markov finitas con estados recurrentes y transitorios. Previamente analizaremos unos conceptos básicos respecto a los estados en relación a este ejercicio. Analizaremos qué es un estado recurrente, qué es un estado transitorio y qué es un estado absorbente. Nos ayudamos del siguiente diagrama de transiciones, en el cual podemos observar que hay 4 nodos, que para este caso son conocidos como los estados, ¿no? El estado 0, el estado 1, 2, 3 y el estado 4. Definimos qué es un estado recurrente. Un estado recurrente es un estado que puede volver a sí mismo o puede ser revisitado. Para este caso, observando nuestro diagrama de transiciones, a quien podemos denotar como estado recurrente. Por ejemplo, analicemos el nodo 0 o el estado 0. El estado 0 es un estado que vuelve en sí, es decir, por ejemplo, del 0 se traslada hacia el 1 y del 1 regresa al estado 0. Y además hay una arista, es decir, una probabilidad que regresa a sí mismo, ¿no? Es decir, vuelve a sí mismo. Igual el estado 1 va hacia 0 y luego regresa y además vuelve en sí mismo. Entonces el estado 0 y el estado 1 son estados recurrentes. En este tipo de problemas, cuando se analiza, solamente se puede hacer dos distinciones: estados recurrentes como estados transitorios. ¿Qué es un estado transitorio o estado trasiente, como también es conocido? Es un estado que puede llegar a otros estados, pero no puede regresar. En este caso, como les dije anteriormente, si los estados 0 y 1 son estados recurrentes, entonces los estados 2, 3 y 4 son los estados transitorios. Estados transitorios entonces es un estado que llega a otros estados, pero no puede regresar. Por ejemplo, el estado 3 llega al estado 0, pero no puede regresar. Igual el estado 2 llega al estado 3, pero no puede regresar. El estado 4 llega al estado 2, pero no puede regresar. Eso es un estado transitorio. Entonces tenemos acá otro diagrama de transiciones. ¿Para qué? Para poder nosotros observar qué es un estado absorbente, que es lo que nos falta definir. Pero recuerden, en este tipo de gráficos o bien relaciono estado recurrente con estado transitorio o estado transitorio con estado absorbente. ¿Sí? Entonces en este caso ya sabemos la definición de un estado transitorio. Entonces nosotros podemos observar que los estados transitorios en este diagrama de transiciones es el estado C y el estado D, ¿sí? Entonces los demás estados, el estado A y B, son los estados absorbentes. ¿Qué es un estado absorbente? Un estado absorbente es un estado que regresa a sí mismo y no va a otro estado. Por ejemplo, el estado A llegan hacia él, ¿sí? Pero de él no sale ni un estado, es decir, solo a sí mismo. Ese es un estado absorbente, se queda y no se desplaza hacia otro estado. El estado B se queda en sí mismo y no se desplaza hacia otro estado. Ese es un estado absorbente, absorbe a los demás estados, todos se dirigen a él. Sí, ok, definí entonces esos conceptos. Recuerden que cuando se hace un estudio de cadena de Markov finitas mediante estados recurrentes y transitorios o transitorios y absorbentes, se plantea de esta forma. Tenemos entonces un caso práctico, un caso bien conocido, que es de planificación de familiar, en el cual hay un estudio de abogados llamado Perú Legal. Tiene 3 categorías de abogados: principiantes, con experiencia y asociados. Vamos a modelar esa trayectoria a través de una matriz de Markov o matriz de transiciones. Tenemos esa matriz, ya está planteada, principiante con experiencia asociados. Obviamente, como es un staff de abogados, estos abogados pueden salir siendo asociados, sin ser asociados, perdón, o siendo asociados también, ¿no? Entonces, más adelante analizaremos a detalle esto, y estas son las preguntas que nos pide desarrollar de la siguiente matriz, ¿no? El tiempo promedio y las probabilidades. ¿Sí? Para hallar tiempo y para hallar probabilidad se necesita distintas matrices, así es como entender hacia dónde se va a asociar esto de acá. Entonces, tenemos nuestra matriz de transiciones, ¿sí? Nuestra matriz de transiciones con los estados iniciales definidos.
Y para hacer más entendible el desarrollo de este ejercicio, lo que hacemos es denotar mediante números los estados, para hacer un poquito más accesible el ejercicio. Al estado de principiantes o al estado de abogados principiantes le colocamos 1, al estado de abogados con experiencia le colocamos 2, al estado de abogados asociados le ponemos 3, al estado de abogados que salen sin ser asociados le ponemos 4, al estado de abogados que salen siendo asociados le ponemos 5. Entonces, este diagrama de transiciones nos va a ayudar a entender esta matriz. Tenemos 5 nodos o 5 estados, el cual ya hemos dicho que lo vamos a representar de esta forma. Entonces, ¿qué significa este 0.8? Significa que aquellos abogados que empezaron siendo principiantes y continúan siendo principiantes es del 80% la probabilidad. Eso significa. ¿Qué significa esto de acá? El 0.15. El 0.15 es una probabilidad que significa del estado 1 para que pase al estado 2. Es decir, aquellos abogados que entraron como principiantes y que ahora son abogados con experiencia. ¿Cuánto es la probabilidad? Es del 0.15 o el 15%. Perdón, la probabilidad del 15%. Y del mismo modo, ¿qué significa el 1? Esta conexión del 1 al 4 significa que la probabilidad de pasar del estado 1 al estado 4 es del 5%. Es decir, aquellos abogados que empezaron siendo principiantes y salieron sin ser asociados del 5%. Como se puede observar en una matriz de transiciones que está correctamente definida, todas las filas deben de sumar 1, porque ese es el total, el 100%, ¿no? 0.8 más 0.15 más 0.5, cuando se suma es 1. Si es que hay casos en que la suma de las columnas también es 1, a eso se le conoce como una matriz doblemente estocástica. Entonces, bajo el mismo criterio, para el nodo 2 o el estado 2, aquellos abogados que entraron con experiencia y continúan siendo categorizados como abogados con experiencia, es del 70% la probabilidad. Igual aquellos abogados con experiencia y que se convirtieron en asociados tienen una probabilidad del 20%. Y así, bueno, este es el diagrama de transiciones de esta matriz, ¿sí? Entonces acá analizamos los estados absorbentes. ¿Por qué estados absorbentes? Porque hay estados absorbentes. ¿Quiénes son esos estados absorbentes? Podemos ver el estado 4. El estado 4 es un estado absorbente. Recuerda que un estado absorbente es un estado al cual llegan otros estados y ese estado no sale. Por ejemplo, el estado 4, hay estados que llegan, el 2 y el 1 llegan hacia él, pero del 4 no sale ni uno, excepto para el mismo. Entonces el 4 es un estado absorbente. ¿Qué más podemos ver? El 5. El estado 5 también es un estado absorbente. Llegan hacia él, pero de él solamente sale hacia el mismo estado. ¿Sí? El 3 no es un estado absorbente. ¿Por qué? Porque del 3 sale a otro estado. El 2 no es un estado absorbente. ¿Por qué? Porque de él sale a otro estado. El 1 no es un estado absorbente. ¿Por qué? Porque de él sale a otro estado. Entonces, como desde el 4 y el 5 solamente salen estados hacia ellos mismos, esos son estados absorbentes. El resto son conocidos como estados transitorios. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿por qué yo puedo decir, por qué no son recurrentes? ¿Por qué de inmediato digo que son transitorios? Porque para resolver este tipo de problemas solamente puedo categorizarlas como estados recurrentes y transitorios, o estados transitorios y absorbentes, así, ¿no? Entonces ya más fácil es categorizar primero los absorbentes, entonces yo ya defino que lo demás es estado transitorios. Entonces, pero ¿para qué se hace esta formalización? ¿Para qué se hace este reconocimiento de estados absorbentes y transitorios? Porque a esta matriz inicial de acá no la puedo trabajar así como está, tengo que darle una forma. Y esa forma es la conocida como la forma canónica. La forma canónica no es otra cosa que acomodar estos estados en una forma tal que uno pueda trabajar según lo que sea pedido. Es decir, los estados absorbentes primero y luego los estados transitorios, tanto como para filas como para columnas. Y como se puede ver, esta matriz va a ser dividida, se divide en 4 bloques, o mejor dicho en 4 matrices. La matriz P1 corresponde a los estados propiamente absorbentes, la matriz O corresponde a los estados absorbentes y transitorios, la matriz R a los estados transitorios y absorbentes,
y la matriz Q propiamente los estados transitorios. Como le digo, esta matriz inicial de acá, es la matriz básica, ¿no? Entonces tengo que acomodarlo. Primero los estados absorbentes y luego los estados transitorios. Es decir, los estados absorbentes, que son 4 y 5, tienen que ir primero. Es decir, tienen que estar acomodados de esta forma. Primero los estados absorbentes, que son 4 y 5, y luego los estados transitorios, que son 1, 2 y 3. Y como les digo, ya acomodando esos valores, dividimos la matriz en 4 bloques: la matriz P1, la matriz O, la matriz R y la matriz Q. Teniendo eso, ya podemos encontrar entonces la solución del problema. Aquí ya tenemos nuestra matriz reconocida a través de los valores que le hemos puesto a cada estado, y también para hacer más accesible esto, reconocer fácilmente a través de su propia categoría. Entonces, si nosotros queremos analizar un solo estado transitorio, tenemos que hallar esta matriz, la matriz M. ¿Cuál es el resultado? La matriz M es el resultado de la inversa de ¿quién? De restar la matriz identidad menos la matriz Q. Esta matriz Q de acá, ¿sí? En este caso, como la matriz Q se observa que es una de 3×3, la matriz identidad también tiene que ser una de 3×3, ¿no? Si yo deseo analizar dos estados transitorios, lo que tengo que hacer es encontrar el valor de la matriz F. ¿Qué es la matriz F? Es el resultado de multiplicar la matriz M, esta matriz M de acá, multiplicado por la matriz R, esta matriz de acá, ¿sí? Listo, entonces analicemos. Nos piden calcular el tiempo promedio que un abogado joven recién contratado preste servicio en el estudio de abogados. Si es un abogado recién contratado, entonces es un abogado principiante. Reconozco ese estado primero. El estado principiante es el estado 1. Como me habla de un solo estado, entonces, ¿qué tengo que hallar? Tengo que hallar la matriz M. Cuando me habla de tiempo, la matriz M. Un solo estado, la matriz M. Sí, es sencillo esto. Luego dice cuál es el tiempo promedio que pasa un asociado en el estudio de abogados. Reconozco el estado. ¿Cuál es el estado? Que dice que es un abogado asociado. ¿Qué estado es? Es el estado 3. Como me habla también de un solo estado transitorio, tengo que hallar la matriz M. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad que un abogado recién contratado llegue a ser asociado? Entonces acá sí ya tengo dos estados. El primero, que es un abogado contratado. Si es un abogado recién contratado, es un abogado sin experiencia. Claro, es un abogado principiante. Es decir, es el estado 1. Y el otro estado que voy a relacionar es el estado de abogado asociado, que es el estado 3. Entonces, como ya son dos estados transitorios, lo que tengo que hacer es resolverlo mediante la matriz F. Listo, bajo esos conceptos, entonces defino lo siguiente: resuelvo cuál es el tiempo promedio que un abogado joven recién contratado preste servicio en el estudio de abogados. Tengo que hallar esa matriz, es decir, la inversa de la matriz identidad menos la matriz Q, que ya estuvo definida anteriormente. Y es esto de acá, ¿no? La matriz identidad menos la matriz Q. Al resolverlo me sale esta matriz, al cual le tengo que hallar su inversa, y al hallar su inversa me sale esto de acá. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es el tiempo promedio que un abogado recién contratado, si es recién contratado, es un abogado principiante? Y acá hay que tener cuidado. Si es un abogado principiante, entonces se intuye que el abogado va a prestar servicio hasta que, bueno, sea principiante, llegue a ser un abogado con experiencia y luego pase a ser también un abogado asociado, ¿no? Es decir, que este estado tiene que pasar por todos ellos para que recién cumpla su tiempo promedio de permanencia en el estudio de abogados. Sí, es decir, de principiante, ¿cuánto tiempo le demora siendo principiante? 5 años. ¿Cuánto tiempo le demora convertirse en abogado con experiencia? 2.5 años. ¿Y cuánto tiempo le demora en convertirse en asociado? 10 años. Entonces, ese es el resultado. ¿Cuál es el tiempo promedio que un abogado recién contratado preste servicio? Es el tiempo que demora en ser principiante, el tiempo que se demora en ser un abogado con experiencia, más el tiempo que se demora en ser un abogado asociado. Si sumo todo eso, me sale 17.5 años. ¿Sí? El siguiente dice, ¿cuál es el tiempo promedio que pasa un asociado en el estudio de abogados Perú Legal?
Entonces, en este caso dice, el tiempo promedio que pasa un asociado. Un asociado es el estado 3. Obviamente un estado 3, la idea sería sumar, igual que en el proceso anterior, sumarle todos estos elementos de esa fila, ¿no? Pero no, pues, ¿por qué? Si es un abogado asociado, él no va a pasar a ser un abogado principiante, no tendría sentido. Si es un abogado asociado, no va a pasar a ser un abogado con experiencia. Es decir, no puede retroceder. En otras palabras, no puede retroceder, ¿sí? Solamente avanza. Entonces, si es un abogado asociado, ¿cuánto tiempo le queda? Pasará en el estudio de abogados, es solamente USU 3, ¿no? Es decir, en este caso 20. En este caso sería 20 años antes de dejar la sociedad. Ese es el tiempo promedio que pasará un abogado asociado. Y por último, la C dice, ¿cuál es la probabilidad que un abogado recién contratado llegue a ser asociado? Como acá son dos estados, lo que tienen que hacer es hallar la matriz F, que es igual a la matriz M por la matriz R. Esta es la matriz M y esta es la matriz R. La matriz M ya sabemos de dónde salió, la matriz R es la forma que se resolvió a través de la matriz canónica. Resolvemos esto y nos queda de esta forma, ¿sí? Los abogados por filas, los abogados principiantes con experiencia asociados, y por columna los que salen sin ser asociados, salen siendo asociados. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad que un abogado recién contratado, es decir, un abogado con experiencia, llegue a ser asociado? Es decir, solamente nos piden este valor de acá, ese valor de probabilidad. Entonces, f de 1 a 4, que es este de acá, sería igual a 0.5. Y bueno, ese es un caso práctico de lo que son cadenas Markov finitas, basadas en estados recurrentes con estados transitorios o estados transitorios con estados absorbentes. Muchas gracias.